En una tierra árida y reseca, bajo el sol inclemente de Galaad, nació un hombre que estaba destinado a convertirse en uno de los más grandes profetas de la historia. Ese hombre fue Elías el Tisbita, cuya fama no necesitó de registros históricos para propagarse. Su historia resonó más fuerte que los logros de muchos reyes del siglo IX a.C. Elías brilló como un faro de la verdad, desafiando a los monarcas y renovando la fe en un reino sumido en la oscuridad espiritual. La importancia de Elías en el plan divino era innegable, como se predijo en Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Esta profecía resonaba en los corazones de quienes esperaban con impaciencia el regreso de este mensajero de Dios. El misterio que rodeaba su llegada no hacía sino acentuar su enigmática figura. Aunque la Biblia menciona su origen en Galaad, los detalles sobre su familia y sus raíces siguen siendo escasos, lo que aumenta aún más la fascinación por este profeta. Si te interesan las enseñanzas bíblicas y quieres seguir más contenidos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Elías no era solo un profeta de palabras elocuentes, tenía una resistencia física impresionante. En 1 Reyes 17:1, vemos a Elías desafiando al rey Acab con una predicción de sequía devastadora. Su coraje y vigor son evidentes cuando corre delante del carro de Ahab desde el monte Carmelo hasta la ciudad, una notable demostración de su robusta condición física. El viaje de Elías estuvo marcado por actos extraordinarios e intervenciones divinas. Tras enfrentarse a Ahab, Dios le condujo al arroyo de Kerit, donde fue alimentado milagrosamente por cuervos que le trajeron pan y carne. Cuando el arroyo se secó, Dios le ordenó que fuera a Sarepta de Sidón, donde una viuda lo recibiría, como estaba profetizado. En Lucas 4:26, vemos cómo Elías manifestó el poder de Dios al proporcionar milagrosamente alimento continuo a la viuda y a su hijo, incluso en tiempos de escasez. La parábola de Lucas 17:8-10, que refleja la humildad y el deber del siervo, se hace eco del viaje de Elías, mostrando la importancia de servir con fe y dedicación. A pesar de ser un gran profeta, Elías siempre fue un siervo fiel de Dios. Su historia es un viaje lleno de fe y milagros, desde los áridos valles de Galaad hasta los lejanos confines de Aria y Galilea, que ofrece lecciones eternas de obediencia y confianza en el Señor. En un momento crucial de su viaje, Elías tuvo un encuentro extraordinario en una aldea. 10 hombres leprosos, excluidos y desesperados, clamaron a Jesús pidiendo misericordia, buscando una cura para su enfermedad. Cuando Jesús los vio, les ordenó que se presentaran a los sacerdotes, un acto de fe que resultó en su purificación. Entre los curados, un samaritano, que reconoció el milagro, volvió para glorificar a Dios y dar gracias a Jesús, demostrando el alcance de la gracia divina. Al llegar a Sarepta, Elías encontró a una viuda que sufría una grave escasez. Sus últimas provisiones de harina y aceite estaban a punto de agotarse. Elías, sin embargo, le llevó un mensaje de esperanza y le pidió un trozo de pan. Prometió que la harina y el aceite no se agotarían hasta que volviera la lluvia. Esta promesa puso a prueba la fe de la viuda. Mientras lidiaba con sus dudas e inseguridades, su hijo cayó gravemente enfermo. En el colmo de su desesperación, la mujer se enfrentó a Elías, reflejando el dolor y la angustia humanos ante el sufrimiento. Movido por la compasión y la confianza en el poder de Dios, Elías intercedió por el niño. Lo llevó a su habitación y clamó a Dios con fervor, extendiéndose sobre el muchacho en intensa súplica. Se produjo el milagro y el niño recobró la vida, lo que trajo esperanza y renovación a la familia. La madre, testigo del impresionante poder de Dios manifestado a través de Elías, no dudó en reconocer en él a un verdadero hombre de Dios, alguien cuyas palabras reflejaban la pura verdad divina. Este acontecimiento no solo reafirmó la misión de Elías, sino que también puso de relieve la inmensa misericordia de Dios, que está presente incluso en los momentos más dolorosos y difíciles. La fe de la viuda, que había sido sacudida por la tragedia, fue completamente restaurada, y el milagro que presenció se convirtió en un poderoso testimonio de la presencia y el poder de Dios en su vida. Sin embargo, el viaje de Elías estaba lejos de terminar. Aún se enfrentaría a un desafío monumental en el monte Carmelo. La tierra, devastada por una prolongada sequía, estaba al borde del colapso. Fue entonces cuando Dios ordenó a Elías que se presentara ante el rey Acab, prometiéndole que, a través de él, la lluvia volvería a caer sobre la tierra. Este momento crucial preparó el escenario para uno de los enfrentamientos más dramáticos y significativos de la historia entre la verdadera fe en Dios y la idolatría que había corrompido al pueblo de Israel. Al mismo tiempo, Acab se enfrentaba a una hambruna en Samaria,
consecuencia directa de la sequía y la escasez. Abdías, un fiel seguidor del Señor, desempeñó un papel crucial durante este periodo de crisis. Había protegido a los profetas de Dios de la masacre orquestada por Jezabel, escondiéndolos y proveyendo para ellos. Elías, consciente de los peligros que le rodeaban, se dispuso valientemente a cumplir la orden divina, afrontando todos los riesgos con una fe inquebrantable. La historia de Elías nos lleva a un viaje lleno de fe inquebrantable e inmensos desafíos. Cada episodio, desde la milagrosa provisión en casa de la viuda hasta el inminente enfrentamiento en el Monte Carmelo, revela un patrón continuo de total dependencia de Dios. Elías destaca como uno de los grandes profetas de Israel, cuya vida entera fue un testimonio vivo del poder y la fidelidad del Señor. Mientras la tierra sufría una grave sequía, Ahab y Abdías, en un intento desesperado por salvar lo que quedaba de sus rebaños, dividieron la tierra en busca de los pastos que aún pudieran existir. Ahab fue en una dirección y Abdías en otra, ambos con la esperanza de encontrar algo de vegetación que pudiera alimentar a los animales. Durante esta angustiosa búsqueda, Abdías se encontró inesperadamente con Elías. Al reconocer al profeta, Abdías mostró gran reverencia, pero también expresó su temor. Era consciente de los incesantes esfuerzos de Ahab por capturar a Elías y temía las consecuencias de anunciar su presencia. Abdías, hombre de fe desde su juventud, reveló a Elías cómo había arriesgado su propia vida para proteger a los profetas del Señor de la furia de Jezabel. Su lealtad a Dios era incuestionable, pero su temor a las posibles represalias de Ahab era palpable. Sin embargo, Elías aseguró con firmeza y confianza a Abdías que se presentaría ante Ahab, y esta promesa representaba mucho más que un simple encuentro. Era el presagio de una confrontación de fe que culminaría en un gran desafío en el Monte Carmelo. Obedeciendo a Elías, Abdías fue al encuentro de Ahab y le anunció la presencia del profeta. Cuando Ahab se encontró con Elías, no dudó en acusarlo de ser el responsable de todos los problemas que aquejaban a Israel. Elías, con la firmeza de un verdadero hombre de Dios, refutó esta acusación, dejando claro que la verdadera causa de los problemas del país era la idolatría desenfrenada y la desobediencia al Señor. Elías propuso entonces un desafío decisivo: reunir a todo Israel, incluidos los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera, para un enfrentamiento en el Monte Carmelo. Era un llamamiento para que el pueblo decidiera por fin a quién servía realmente, al Señor o a Baal. En el Monte Carmelo, ante una multitud dividida e insegura en su fe, Elías se presentó ante el pueblo y lanzó un desafío claro y directo: seguir al Señor o seguir a Baal. Su mensaje no dejaba lugar a dudas y exigía que el pueblo tomara una decisión definitiva. La prueba propuesta por Elías era sencilla, pero al mismo tiempo cargada de poder. Debían prepararse 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para Elías. Sin embargo, solo el Dios verdadero respondería con fuego del cielo, demostrando de una vez por todas quién era el verdadero Señor de Israel. El pueblo, consciente de la gravedad e importancia del desafío propuesto por Elías, aceptó participar en la prueba. La tensión en el ambiente era palpable, porque todos sabían que aquel momento no era una disputa cualquiera. Se trataba de una batalla espiritual que enfrentaba la verdadera fe en Dios con las prácticas idólatras que se habían infiltrado y corrompido los corazones de Israel. Elías ordenó con firmeza a los profetas de Baal que eligieran y prepararan su toro, dándoles la oportunidad de invocar a sus dioses para que encendieran el fuego del sacrificio. Este era el momento decisivo para demostrar quién poseía realmente el poder divino. Los profetas de Baal, desesperados, comenzaron sus invocaciones al amanecer y continuaron hasta el mediodía. Sus voces resonaron por todo el Monte Carmelo, pero sus dioses permanecieron en absoluto silencio. No hubo respuesta en I sino alguna. En medio de su frustración, recurrieron a rituales extremos, cortando sus propios cuerpos, creyendo que tal muestra de sacrificio podría atraer una manifestación divina. Sin embargo, el silencio de los cielos continuaba, y la impotencia de sus esfuerzos se hacía cada vez más evidente. Elías, observando la futilidad de los intentos de los profetas de Baal, no pudo evitar burlarse de ellos. Con ironía, sugirió que tal vez Baal estaba ocupado, o tal vez en un largo viaje, o incluso dormido, y necesitaba ser despertado. Sus cortantes palabras no hicieron sino aumentar la desesperación de los profetas de Baal, pero ni sus estridentes voces ni sus rituales de autoflagelación lograron provocar respuesta alguna. Fue entonces cuando Elías, con la autoridad de un verdadero profeta, llamó al pueblo para que se acercara. Delante de todos, Elías reconstruyó el altar del Señor, que estaba en ruinas, descuidado y olvidado. Utilizó 12 piedras, cada una de las cuales representaba a las 12 tribus de Israel, reafirmando la unidad y la herencia espiritual del pueblo de Dios. A continuación,
Elías preparó cuidadosamente el sacrificio, colocando la leña y el toro degollado sobre el altar. Pero no se detuvo ahí. Para que el desafío fuera aún más impresionante, ordenó que se vertiera agua sobre el sacrificio, no una, sino 3 veces, hasta que todo quedara completamente empapado. El agua corrió por las piedras y llenó la zanja que rodeaba el altar, dejando claro que cualquier fuego que consumiera aquel sacrificio solo podía proceder de una intervención sobrenatural. En el momento del sacrificio, Elías se presentó ante el Señor en oración. Su oración no era solo una petición de una respuesta milagrosa, sino un clamor para que el corazón del pueblo se volviera a Dios. Y entonces, en respuesta a su súplica, el fuego del Señor descendió del cielo con una intensidad abrumadora. El fuego consumió el holocausto, la leña, las piedras e incluso el agua de la zanja, dejando a todos atónitos ante el poder divino que acababan de presenciar. A la vista de este innegable milagro, el pueblo, lleno de reverencia y sobrecogimiento, exclamó al unísono: «El Señor, Él es Dios». Elías, en un acto de justicia divina, ordenó que los profetas de Baal fueran conducidos al arroyo Cisón, donde fueron ejecutados. Este acto simbólico marcó la erradicación de la idolatría y la restauración del compromiso de Israel con el Señor, recordando a todos que la verdadera fe no puede coexistir con la idolatría. Tras la impresionante victoria en el Monte Carmelo, Elías anunció con confianza la llegada de la tan esperada lluvia. Subió a la cima del Monte Carmelo, y en un gesto de humildad y dependencia, se postró en oración, esperando la señal de la lluvia prometida por Dios. Con insistencia, envió 7 veces a su criado a vigilar el horizonte en busca de alguna señal. En la 7ª ocasión, una pequeña nube apareció por fin en el cielo. A pesar de su diminuto tamaño, presagiaba un gran cambio. No pasó mucho tiempo antes de que el cielo se llenara de nubes oscuras y una fuerte lluvia cayera sobre la tierra, poniendo fin a la larga sequía y demostrando una vez más la misericordia y el poder de Dios. Sin embargo, esta victoria tuvo graves consecuencias. Jezabel, enfurecida por la derrota de sus profetas y la humillación de Baal, juró vengarse de Elías, amenazando con quitarle la vida. Ante esta amenaza, Elías se sintió invadido por el miedo y decidió huir para salvar su vida. Desanimado y solo, emprendió un viaje desesperado a Beerseba, en Judá, dejando atrás a su criado. En el desierto, exhausto y vencido por la desesperación, Elías encontró refugio a la sombra de una retama, donde, en un momento de profunda angustia, expresó a Dios su deseo de morir, sintiéndose incapaz de continuar su misión. En ese momento de extrema vulnerabilidad, Elías reveló su humanidad, mostrando que incluso los grandes hombres de Dios se enfrentan a momentos de debilidad y desesperanza. Fue allí, en el desierto, en medio de su dolor y agotamiento, cuando el Señor envió un ángel para que cuidara de él. El ángel le trajo pan cocido sobre brasas y una jarra de agua, no solo para saciar su hambre y sed físicas, sino como símbolo del cuidado constante de Dios por sus siervos. En su segunda visita, el ángel animó a Elías a comer de nuevo, pues el viaje que le esperaba era largo y difícil. Con la fuerza de aquel alimento celestial, Elías pudo viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que finalmente llegó al monte Horeb, la montaña de Dios, un lugar sagrado donde tenían lugar encuentros y revelaciones divinas. Allí, Elías tendría un encuentro especial con Dios, que lo restauraría y lo prepararía para continuar su misión, reafirmando el papel crucial que desempeñaba en el plan divino. Jezabel, presa de una ira implacable por la humillante derrota de los profetas de Baal en el Monte Carmelo, juró vengarse de Elías. Su furia no era solo un reflejo de su apego al culto de Baal, sino también un intento de recuperar el control y el poder que sentía que se le escapaban de las manos. Envió un mensaje amenazador a Elías, prometiéndole que pronto correría la misma suerte que los profetas a los que había derrotado. Ante esta amenaza mortal, Elías, el profeta que se había enfrentado a cientos de adversarios en el Carmelo, se encontró ahora acosado por el miedo y el agotamiento de su larga batalla espiritual. Cargando con el peso aplastante de su misión y la implacable persecución de Jezabel, Elías huyó al desierto y, en su viaje, encontró refugio en una cueva del monte Horeb, también conocido como Monte Sinaí, un lugar históricamente marcado por profundos encuentros con Dios. Este refugio no era solo un refugio físico, se convertiría en el escenario de una de las experiencias espirituales más intensas de la vida de Elías. Allí, en la quietud y soledad de la cueva, Elías fue confrontado por Dios, que le hizo una pregunta sencilla pero penetrante: ¿qué haces aquí, Elías? La respuesta de Elías fue una mezcla de honestidad y dolor. Expresó su profundo celo por el Señor, dejando claro que se había dedicado por completo a la causa divina, pero al mismo tiempo reveló sus sentimientos de aislamiento, soledad y desesperación. Elías se veía a sí mismo como el último profeta fiel, perseguido y rechazado,
y sentía que toda su obra estaba al borde del fracaso. Esta transparencia ante Dios reflejaba no solo la gravedad de la situación en Israel, sino también la profundidad de la fe de Elías y la humanidad de su sufrimiento. Dios reveló entonces su presencia a Elías, pero no de la manera que el profeta había esperado. En primer lugar, un viento fuerte e impetuoso azotó las montañas, destrozando las rocas circundantes, pero el Señor no estaba en el viento. A continuación se produjo un terremoto que sacudió los cimientos de la tierra, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego intenso, pero de nuevo, el Señor no estaba en el fuego. Finalmente, después de estos grandes fenómenos, llegó el sonido de una voz suave y silenciosa, una suave brisa que susurraba en el silencio. Y fue en esta voz suave donde Elías reconoció la presencia de Dios. Esta manifestación divina fue un poderoso recordatorio de que Dios no solo se revela en acontecimientos espectaculares y aterradores, sino a menudo en la quietud, en los momentos sutiles y silenciosos de la vida. Al oír esta suave voz, Elías se cubrió el rostro con su manto en un gesto de profunda reverencia y salió de la cueva, consciente de que se hallaba ante una revelación divina única. La voz de Dios volvió a preguntar entonces: ¿qué haces aquí, Elías? Y con la misma sinceridad, Elías repitió su declaración de celo y su lamento de soledad. En respuesta a la sinceridad de Elías, Dios no solo le consoló, sino que le dio nuevas orientaciones, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en su camino profético. Dios ordenó a Elías que regresara al desierto de Damasco, donde debía ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo, hijo de Safat, como su sucesor profético. Estas unciones no eran meros actos simbólicos, representaban la continuidad del plan divino para Israel y la garantía de que la obra de Dios no terminaría con Elías. Además, Dios reveló a Elías una verdad reconfortante: aún quedaban 7000 en Israel que no se habían inclinado ante Baal, fieles remanentes que compartían su devoción al Señor. Esta revelación trajo a Elías una esperanza renovada y la certeza de que no estaba solo en su misión. El celo de Elías por el Señor no era en vano, y Dios seguía teniendo un propósito claro para él y para el pueblo de Israel. Tras esta revelación transformadora, Elías comenzó a cumplir las órdenes de Dios con una nueva perspectiva y determinación. Su primera tarea fue encontrar a Eliseo, que estaba arando el campo con 12 yuntas de bueyes. Al arrojar su manto sobre Eliseo, Elías simbolizó la transferencia de la llamada profética, una acción que indicaba que Eliseo estaba destinado a continuar el ministerio que Elías había iniciado. Eliseo, consciente de la gravedad y el honor de esta llamada, dejó inmediatamente su trabajo para seguir a Elías, mostrando una profunda voluntad de servir al Señor. Sin embargo, antes de seguir a Elías, Eliseo pidió permiso para despedirse de sus padres, un gesto que no solo mostraba respeto por sus raíces, sino que también reconocía la importancia de la transición que estaba a punto de producirse en su vida. Elías, dándose cuenta de la profundidad de este momento, permitió a Eliseo despedirse de su familia. Eliseo sacrificó entonces los bueyes con los que estaba arando, cocinó la carne y la compartió con el pueblo, marcando simbólicamente el final de su antigua vida y el comienzo de su nueva andadura como profeta de Dios. Esta transición de Elías a Eliseo fue más que una simple sucesión, fue un momento de transformación y compromiso espiritual. Al aceptar el manto de Elías, Eliseo se comprometió plenamente con la misión divina, demostrando que estaba dispuesto a seguir los pasos de su mentor con dedicación y fidelidad. Este momento fue un anticipo de la nueva era profética que se desarrollaría en Israel. Mientras tanto, Eliseo se dirigió a Damasco, donde Ben-Hadad, el rey de Siria, estaba gravemente enfermo. El rey, preocupado por su salud y ansioso por saber algo de su futuro, envió a Hazael con ricos regalos para consultar a Eliseo, buscando una respuesta del Señor sobre su enfermedad. Este encuentro entre Eliseo y Hazael tuvo profundas implicaciones, no solo para el futuro inmediato de Siria e Israel, sino también para el cumplimiento de los designios divinos. Cuando Eliseo recibió a Hazael, le dio un mensaje enigmático. Le dijo que Ben-Hadad se recuperaría de su enfermedad, pero también le reveló que el rey moriría pronto. Este mensaje aparentemente contradictorio era un reflejo de la complejidad de los planes de Dios y del papel que Hazael desempeñaría en estos acontecimientos. Eliseo, con una visión profética del futuro, lloró al darse cuenta del sufrimiento que Hazael acarrearía al pueblo de Israel. Esta visión le conmovió profundamente, mostrando el dolor de un profeta que veía el futuro de su nación. Hazael, por su parte, se sintió confundido por la reacción de Eliseo y no comprendió del todo el impacto de sus futuras acciones. Cuando Eliseo le reveló que Hazael se convertiría en el próximo rey de Siria, puso en duda su propia capacidad para cometer las atrocidades que Eliseo había predicho. Sin embargo, Eliseo fue firme en su respuesta, declarando que era lo que Dios había revelado.
Haziel regresó entonces junto a Ben-Hadad, que murió poco después, cumpliendo la palabra profética y comenzando una nueva fase de agitación y desafíos para Israel y Siria. Este capítulo de las vidas de Elías y Eliseo es un poderoso recordatorio de que el cumplimiento de los planes de Dios a menudo implica desafíos, sufrimiento y transiciones difíciles, pero también trae la promesa de continuidad, esperanza y renovación en el camino de la fe. A continuación, nos adentraremos en la trágica historia de Nabot y su viña, un episodio que revela la profundidad de la corrupción y la injusticia durante el reinado de Ahab, uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. Ahab, rey de Israel, puso sus ojos en la viña de Nabot, una propiedad que estaba cerca de su palacio en Jezreel. Deseoso de convertir la viña en un huerto de hierbas, Ahab ofreció a Nabot un intercambio justo o incluso un pago en metálico por sus tierras. Sin embargo, Nabot, fiel a su herencia ancestral y a la ley de Dios, rechazó categóricamente la oferta del rey, alegando que la viña era una herencia sagrada de sus antepasados y, por tanto, innegociable. Esta negativa, aunque justa y basada en la ley divina que prohibía la venta permanente de herencias familiares en Israel, despertó la ira de Ahab. El rey, frustrado y furioso, regresó a su palacio amargado, incapaz de aceptar que un simple súbdito se hubiera atrevido a desafiarle. La reacción de Ahab no fue solo la de un hombre disgustado, sino también la de un líder cuyas acciones empezaban a revelar el lado más oscuro de su carácter. Se retiró a sus aposentos, negándose a comer, abatido por no haber conseguido lo que quería. En este estado de descontento entró en escena Jezabel, la esposa de Ahab. Viendo al rey abatido, Jezabel cuestionó su autoridad y su voluntad de ejercer el poder real. Para Jezabel, reina extranjera de origen fenicio y devota de Baal, la negativa de Nabot no debía verse como un obstáculo, sino como una afrenta que debía ser castigada. Cuestionando el poder y la autoridad de Ahab como rey de Israel, Jezabel le sugirió que, como soberano, simplemente tomara lo que quisiera. Con astucia y malicia, Jezabel ideó un siniestro plan para adquirir la viña de Nabot, despreciando por completo la justicia y la moral. Escribió cartas en nombre de Ahab, sellándolas con el sello real, y las envió a los ancianos y nobles de la ciudad de Nabot. Estas cartas contenían instrucciones detalladas para organizar un ayuno público y celebrar un simulacro de juicio contra Nabot. La acusación sería de blasfemia contra Dios y el rey, delitos que, según la ley, se castigaban con la muerte. Jezabel manipuló la situación sin piedad, utilizando la religión y la ley como herramientas de opresión para conseguir sus objetivos. El plan de Jezabel se ejecutó con meticulosa precisión. Los dirigentes de la ciudad, obedeciendo las órdenes de la reina, organizaron un solemne ayuno, fingiendo una preocupación religiosa que ocultaba sus verdaderas intenciones. Nabot, que no sospechaba las malas intenciones que se escondían tras este acto, fue invitado a participar e incluso recibió honores delante del pueblo. Sin embargo, este honor inicial pronto se convirtió en humillación cuando falsos testigos, sobornados por Jezabel, le acusaron públicamente de blasfemia. Sin defensa alguna, Nabot fue condenado a muerte y apedreado cruel e injustamente. Muerto Nabot, Jezabel informó rápidamente a Ahab de que la viña que tanto deseaba estaba ahora disponible. Sin vacilar, Ahab tomó posesión de la viña, un acto que simbolizaba su total sumisión al mal y a la influencia corrupta de Jezabel. Este acto, sin embargo, no pasaría desapercibido a los ojos de Dios. La injusticia cometida contra Nabot no solo empañó el reinado de Ahab, sino que provocó la ira divina. En el momento en que Ahab entró en la viña de Nabot para tomar posesión de ella, la palabra del Señor llegó al profeta Elías. Dios ordenó a Elías que se enfrentara a Ahab, acusándolo de asesinato y usurpación. El encuentro entre Elías y Ahab en la viña de Nabot sería uno de los momentos más tensos y significativos en la vida del rey, una confrontación cargada de peso espiritual y moral. Elías, obedeciendo el mandato de Dios, fue a ver al rey y se reunió con él en la viña de Nabot. Allí le transmitió el duro mensaje divino. Acab sería castigado por sus actos, y las consecuencias no solo recaerían sobre él, sino sobre toda su familia. Elías anunció que a Ahab le esperaba el mismo trágico destino que a Nabot. Cuando se encontró con Elías, Ahab, disgustado y temeroso, lo llamó su enemigo, pero Elías respondió con la cruda verdad de sus acciones y la justicia que impondría Dios. El profeta declaró que la casa de Ahab sería completamente destruida y que Jezabel tendría un final trágico y violento. Las palabras de Elías no eran meras amenazas. Eran profecías que reflejaban la justicia divina en respuesta a la corrupción, la codicia y la maldad que habían dominado el reino de Ahab. La historia de Nabot, Ahab y Jezabel es un poderoso recordatorio de las inevitables consecuencias del pecado y la injusticia. Subraya la importancia de la integridad y la fidelidad a Dios,
incluso frente a las mayores tentaciones y presiones. La condena de Elías a Ahab fue severa y simbólica. Profetizó que los perros se comerían a los que pertenecieran a Ahab y murieran en la ciudad, mientras que las aves del cielo devorarían a los que murieran en el campo. Se trataba de una sanción divina que señalaba el desprecio de Dios por quienes, como Ahab, se habían apartado abominablemente de los caminos del Señor, siguiendo a los ídolos y practicando las iniquidades de los amorreos a quienes Dios había expulsado de Israel. La historia de Nabot es, por tanto, un eterno recordatorio de la necesidad de justicia y santidad ante Dios, revelando las oscuras consecuencias que aguardan a quienes se entregan al pecado y la corrupción. Al oír las palabras del profeta Elías, algo sorprendente sucedió en el corazón de Ahab. Al principio, Ahab, conocido por su resistencia y devoción a los falsos dioses, reaccionó de forma inesperada ante el severo mensaje de Elías. Se rasgó las vestiduras, la expresión más profunda de luto y desesperación en la cultura israelita, y se vistió de cilicio, un material áspero e incómodo que simbolizaba el arrepentimiento y la humillación ante Dios. Este notable acto de arrepentimiento reveló que, incluso en los momentos más oscuros y en el alma más corrompida, aún había lugar para la transformación. El cambio de comportamiento de Ahab no fue superficial. Caminó descalzo, ayunó y, con el rostro abatido, expresó su profundo remordimiento. Este momento de arrepentimiento demostró el poder de Dios para obrar en los corazones de los hombres, independientemente de lo lejos que se hubieran desviado. Dios, en su infinita misericordia, reconoció el acto de contrición de Ahab y comunicó a Elías que se aplazaría la destrucción total de su casa. Este acto de deferencia divina reforzó el principio de que Dios siempre está dispuesto a responder al arrepentimiento sincero, mostrando su justicia y misericordia, incluso ante el gran pecado. Sin embargo, la historia de Ahab no termina ahí. La dinámica del poder, así como la intervención divina, siguieron manifestándose de forma dramática, especialmente en lo que se refiere a la sucesión real y a la continuidad del legado profético en Israel. Tras la muerte de Ahab, su hijo Ocozías ascendió al trono, pero en lugar de seguir los caminos del Señor, perpetuó los errores de su padre. En un momento de desesperación, tras sufrir una grave caída que lo dejó gravemente herido, Ocozías no buscó orientación en Dios, sino en Baal-Zebub, el dios de Ecrón. Esta imprudente decisión reveló su falta de fe en el Dios de Israel y su propensión a seguir a los ídolos que habían corrompido a su familia. Sin embargo, Dios no se mostró indiferente ante esta acción. Un ángel del Señor ordenó a Elías que se enfrentara a los mensajeros que Ocozías había enviado para consultar al dios pagano. Elías, fiel a su misión, interceptó a los mensajeros y les dio el mensaje de Dios. Por haber buscado la guía de un dios falso, Ocozías no se recuperaría de su enfermedad, sino que moriría. Esta profecía era un juicio claro y directo sobre la apostasía del rey, subrayando que la infidelidad a Dios tendría consecuencias graves e irrevocables. Cuando los mensajeros volvieron a Ocozías con el mensaje de Elías, el rey reconoció inmediatamente, por su descripción, que se trataba del mismo Elías, el profeta tisbita que tanto se había enfrentado a su padre. Enfadado y decidido a tratar con Elías, Ocozías envió a un capitán con 50 soldados para arrestar al profeta. Pero Elías, confiado en la protección divina, pronunció una dura sentencia. Si realmente era un hombre de Dios, bajaría fuego del cielo y consumiría al capitán y a sus hombres. Y así sucedió. El fuego celestial descendió, destruyendo por completo al grupo, un impresionante testimonio del poder de Dios y de la inquebrantable autoridad de sus profetas. Persistente, Ocozías envió a un segundo capitán con otros 50 hombres. De nuevo, Elías invocó el fuego de Dios, que descendió y consumió también a este segundo grupo. El tercer capitán, sin embargo, actuó de manera diferente. Consciente del trágico destino de sus predecesores y reconociendo el poder divino manifestado en Elías, se acercó con humildad, arrodillándose ante el profeta y suplicando por su vida y la de sus hombres. Este gesto de respeto y temor a Dios no pasó desapercibido. El ángel del Señor ordenó a Elías que descendiera con el capitán sin miedo, demostrando que la humildad y el reconocimiento de la soberanía de Dios pueden cambiar el curso de los acontecimientos, incluso en las situaciones más tensas. La historia de la codicia de Ahab por la viña de Nabot, la despiadada manipulación de Jezabel para adquirirla y el posterior encuentro de Ahab con Elías en la viña, sirve como poderoso recordatorio de que la justicia divina siempre prevalece sobre las maquinaciones humanas. Aunque Ahab mostró arrepentimiento, y Dios aplazó el castigo total de su casa, el curso de la historia siguió desarrollándose según los principios divinos de justicia y retribución. La narración de Elías y Ocozías, a su vez, refuerza una verdad eterna: un discípulo no está por encima de su maestro, ni un siervo por encima de su señor.
Las acciones de Ococías en busca de consejo de dioses falsos se hacen eco de los mismos errores cometidos por su padre, Acab, demostrando un patrón de desobediencia y rebelión que impregnó su corto reinado. El enfrentamiento entre Elías y los mensajeros de Ococías pone de relieve la autoridad y el poder de los verdaderos profetas de Dios. Elías, firme en su misión de proclamar la palabra del Señor, se enfrentó a las fuerzas del rey con valor y fe inquebrantables, desafiando las amenazas y el poder terrenal con la autoridad que procedía directamente de Dios. Así, la historia de Ahab, Ococías y Elías no solo ilustra las consecuencias inevitables de la desobediencia a Dios, sino también la extraordinaria misericordia que Él concede a quienes se arrepienten sinceramente. Es un recordatorio de que, incluso ante la corrupción y el pecado más profundos, la gracia divina está disponible para todos los que se vuelven a Dios con un corazón contrito. En la etapa final del viaje terrenal de Elías, el gran profeta de Israel, él y su fiel aprendiz, Eliseo, emprendieron un viaje que marcaría el final de una era y el comienzo de otra. Comenzaron su viaje en Gilgal, un lugar de profundo significado espiritual e histórico, donde Elías, consciente ya de que su tiempo en la tierra se estaba acabando, ordenó a Eliseo que se quedara. Sin embargo, la devoción de Eliseo por su maestro era inquebrantable. Se negó a abandonar a Elías, aun sabiendo que Dios se llevaría al profeta. Con determinación y lealtad, Eliseo acompañó a Elías en cada paso de este viaje final, consciente de que estaba a punto de presenciar uno de los momentos más extraordinarios de la historia sagrada. Cuando llegaron a Betel, uno de los centros espirituales de Israel, los hijos de los profetas, que eran estudiantes y seguidores de las enseñanzas proféticas, se acercaron a Eliseo. Sabiendo que Elías iba a ser llevado, preguntaron a Eliseo sobre su decisión de continuar siguiendo a Elías. Eliseo, consciente de la gravedad del momento y del misterio que lo rodeaba, les pidió que guardaran silencio. Su respuesta no fue solo una muestra de respeto, sino también de serenidad y reverencia ante lo que estaba a punto de suceder. Este silencio reflejaba la profundidad de su compromiso con Elías y su comprensión de lo que significaba estar en presencia de Dios en un momento tan solemne. El viaje de Elías y Eliseo continuó hacia Jericó, otro lugar lleno de significado espiritual. Una vez más, los hijos de los profetas se acercaron a Eliseo con la misma pregunta, y una vez más reiteró su firme decisión de no separarse de Elías. La determinación de Eliseo de permanecer al lado de su maestro, aun conociendo el inminente desenlace, demostraba la profundidad de su lealtad y la importancia que concedía al legado profético que estaba a punto de recibir. Cuando llegaron a orillas del río Jordán, un lugar de gran importancia simbólica y espiritual, Elías realizó un milagro que recordaba las grandes hazañas de Moisés y Josué. Con su manto, golpeó las aguas del río, y las aguas se partieron, permitiéndoles a él y a Eliseo cruzar en seco. Este acto milagroso fue más que una demostración de poder. Fue un signo de la presencia de Dios y de la continuidad de la obra de Dios a través de Elías. El cruce del Jordán no fue solo físico, sino también espiritual, representando el paso de un capítulo de la historia de Israel a otro. Después de cruzar el Jordán, Elías, sabiendo que se acercaba el momento de su partida, preguntó a Eliseo qué quería antes de que se lo llevaran. Eliseo, con una sabiduría y humildad impresionantes, pidió una doble porción del espíritu de Elías. Esta petición no estaba motivada por la ambición personal, sino por un profundo deseo de continuar la obra de su maestro con la misma intensidad y fidelidad. Elías, reconociendo la sinceridad y pureza de la petición de Eliseo, le contestó que si lo veía cuando se lo llevaran, su petición sería concedida. Este diálogo entre Elías y Eliseo puso de relieve la importancia de la sucesión espiritual y el compromiso con la misión divina. El momento culminante llegó cuando un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, descendió del cielo y, en un torbellino, Elías fue llevado al cielo. Eliseo, que había presenciado toda la escena con admiración y tristeza, exclamó: «Padre mío, el carro de Israel y sus jinetes». Este grito expresaba el dolor por la pérdida de su maestro, pero también el reconocimiento de la grandeza espiritual de Elías. En señal de duelo y respeto, Eliseo se rasgó las vestiduras, un acto que simbolizaba el final de su aprendizaje bajo las órdenes de Elías y el comienzo de su propio ministerio como principal profeta de Israel. A su regreso, Eliseo llevó consigo el manto de Elías, símbolo tangible de la transferencia de la autoridad espiritual. Cuando llegó de nuevo a las orillas del Jordán, Eliseo repitió el milagro de Elías golpeando las aguas con su manto, y las aguas se abrieron. Este acto no solo confirmó que el espíritu de Elías reposaba sobre Eliseo, sino también que éste era ahora el legítimo sucesor del gran profeta. En Jericó, los hijos de los profetas reconocieron esta autoridad espiritual y se acercaron a Eliseo con respeto y reverencia, aceptando que la misión profética de Elías continuara a través de él. Sin embargo,
Aunque Eliseo fue reconocido como sucesor de Elías, los hijos de los profetas, movidos por el deseo de ver a Elías por última vez, pidieron verlo. Eliseo, aunque sabía que su maestro había sido llevado al cielo, al principio se resistió a la idea, pero finalmente cedió a su insistencia. La búsqueda, como Eliseo había predicho, fue infructuosa, confirmando que Elías había ascendido efectivamente al cielo, un acontecimiento único y extraordinario en la historia sagrada. La profecía de Elías sobre la destrucción de la casa de Ahab encontró su cumplimiento durante el reinado de Jehú. Este rey, celoso en su misión de limpiar Israel de la influencia corrupta de la casa de Ahab, utilizó la palabra profética de Elías como guía para erradicar por completo la malvada dinastía. En su campaña, Jehú fue implacable, eliminando a todos los asociados y parientes de Acab en Jezreel, cumpliendo así el juicio divino. La determinación de Jehú de seguir la palabra de Dios produjo un gran cambio en Israel, marcando un periodo de purificación y renovación. De camino a Samaria, Jehú se encontró con los hermanos de Ococías, rey de Judá. Sin vacilar, ordenó su captura y ejecución, continuando su misión de destruir a todos los relacionados con la casa de Ahab. La alianza de Jehú con Jonadab, hijo de Recab, fue otro hito importante. Jonadab, conocido por su devoción al Señor, fue invitado por Jehú a dar testimonio de su celo por la pureza de Israel y el verdadero culto a Dios. Este pacto simbolizaba un compromiso renovado con el Señor y la determinación de eliminar la idolatría y la corrupción que habían contaminado a Israel. Así pues, la historia de Elías y Eliseo, y el cumplimiento de las profecías de Elías, son más que relatos de poderosos actos divinos. Son una profunda lección sobre la continuidad de la misión de Dios a través de las generaciones, el poder del arrepentimiento y la certeza de que la justicia divina siempre prevalece. Eliseo, con el manto de Elías, continuó la obra que su maestro había iniciado, asegurándose de que la palabra del Señor siguiera proclamándose en Israel, llevando esperanza, justicia y renovación espiritual al pueblo elegido de Dios. Jehú, decidido a cumplir la llamada divina y limpiar Israel de la corrupción que impregnaba la casa de Ahab, continuó su misión en Samaria. Su dedicación a eliminar todos los restos de esta dinastía representó no solo un acto de obediencia, sino también un retorno al temor y la reverencia al Señor, como había profetizado Elías. Este periodo fue un hito crucial en la historia de Israel, un momento en que la nación se enfrentó a las consecuencias de su apostasía e idolatría, y fue llamada de nuevo a la fidelidad a Dios. La historia de Elías y Eliseo, junto con las acciones de Jehú, ilustran poderosamente cómo Dios actúa a través de sus profetas e instrumentos elegidos para cumplir sus propósitos y ejecutar sus juicios. Elías, como profeta ardiente y celoso, y Eliseo, como su compasivo y diligente sucesor, ejemplifican cómo Dios utiliza a los hombres de fe para desafiar la injusticia, enfrentarse al pecado y reconducir a su pueblo por el camino de la rectitud. La trayectoria de estos profetas es un recordatorio constante de que la fidelidad a Dios es esencial, y de que la desobediencia acarrea consecuencias graves y duraderas. La vida y el ministerio de Elías y Eliseo son testimonios perennes de la intervención divina en la historia de Israel. Demuestran la inquebrantable fidelidad de Dios a su pueblo y la importancia de una vida vivida en obediencia, confianza y servicio dedicado al Señor. A través de las narraciones de estos profetas, se nos invita a contemplar la relación dinámica entre Dios y sus siervos elegidos, una relación marcada por la confianza mutua, el compromiso firme y la intervención divina en los momentos más críticos de la historia. Las historias de Elías y Eliseo no son solo relatos de milagros y desafíos superados, sino también expresiones de la profunda humanidad de estos hombres de Dios, que, aunque agraciados con el poder divino, también se enfrentaron a sus propias vulnerabilidades y debilidades. Cuando Eliseo tomó el manto de Elías, no solo heredó la posición de autoridad profética, sino también la enorme responsabilidad de continuar la misión divina en Israel. Su ministerio se caracterizó por milagros que reflejaban el poder de Dios, pero que también estaban guiados por una profunda compasión por las necesidades de la gente corriente. Desde la purificación de las aguas de Jericó, que liberó a la ciudad de un manantial contaminado, hasta la multiplicación del aceite de la viuda, que salvó a una familia de la ruina, Eliseo demostró que el poder de Dios se manifiesta tanto en grandes actos de juicio como en actos de misericordia y provisión. La continuidad del ministerio de Elías a través de Eliseo pone de relieve un principio fundamental en la obra de Dios: la sucesión y la guía. Del mismo modo que Elías preparó a Eliseo, Eliseo también invirtió en la formación de la siguiente generación, simbolizada por la escuela de los profetas. Esta cadena de transmisión de conocimientos y sabiduría espiritual subraya la importancia de formar líderes que puedan continuar la misión de Dios, garantizando que su palabra y sus obras sigan impactando en el mundo. Además, la historia de Elías y Eliseo nos enseña la soberanía de Dios en todas las esferas de la vida. En un momento en que el poder político y la corrupción amenazaban con desviar a Israel del camino correcto,
Dios intervino poderosamente para reafirmar su autoridad y sus promesas a través de sus profetas. Dios no solo desafió a los reyes y a las estructuras de poder de la época, sino que también suplió milagrosamente las necesidades de su pueblo, recordándonos que ningún aspecto de nuestra existencia escapa a su cuidado y provisión. En medio de una nación que oscilaba entre la adoración al Dios verdadero y la idolatría, las intervenciones divinas de Elías y Eliseo sirvieron como poderosos recordatorios de que Dios tiene el control y que siempre cuida de su pueblo, incluso en los momentos más difíciles. Las vidas de estos profetas nos animan a permanecer fieles en nuestro camino con Dios, incluso cuando nos enfrentamos a la adversidad y a retos aparentemente insuperables. Elías y Eliseo vivieron momentos de profundo desánimo, soledad y peligro, pero en cada una de estas situaciones experimentaron la presencia reconfortante y fortalecedora de Dios. Sus historias nos recuerdan que, incluso en los valles más oscuros de nuestra experiencia, no estamos solos. Dios está con nosotros, dispuesto a renovar nuestras fuerzas y a guiarnos hacia adelante. Las vidas de Elías y Eliseo son poderosos testimonios de la fidelidad de Dios a sus siervos y a su pueblo. Nos recuerdan que, a pesar de los retos y las incertidumbres de la vida, podemos confiar en que Dios actúa en nosotros y a través de nosotros para cumplir sus propósitos divinos. Estas historias no son solo registros de fe y milagros en la antigüedad, sino lecciones y principios que siguen siendo relevantes para nuestras vidas espirituales de hoy. Cada relato, cada milagro y cada prueba a la que se enfrentan Elías y Eliseo es un espejo a través del cual podemos reflejarnos en nuestro propio camino de fe, aprendiendo y creciendo a través de sus experiencias. Al estudiar sus vidas, somos llamados a vivir con mayor obediencia, servicio y una fe más profunda, confiando en que nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que, al final, veremos la manifestación de su gloria y poder en nuestras vidas y en nuestro mundo. Una de las lecciones más profundas que se desprenden de las vidas de Elías y Eliseo es el poder transformador de la oración y la total dependencia de Dios. Estos profetas no se limitaron a predicar sobre la necesidad de comunión con el Creador, vivieron esta realidad en cada momento de sus vidas. En medio de un mundo lleno de desafíos e incertidumbres, Elías y Eliseo mantuvieron una relación íntima y continua con Dios, buscando su guía en cada decisión y su fuerza en cada batalla. Este profundo vínculo espiritual les dio la audacia y la confianza necesarias para afrontar situaciones que parecían imposibles a los ojos humanos. Sus vidas son un poderoso recordatorio de que, más allá de cualquier talento o habilidad personal, es en la dependencia de la fuerza divina donde encontramos el verdadero propósito y la eficacia de nuestra existencia. Otro aspecto fundamental que destaca en la trayectoria de estos hombres de Dios es la importancia del valor moral y espiritual. Elías y Eliseo vivieron en una época marcada por la idolatría desenfrenada y la injusticia, en la que la verdadera fe en Dios era constantemente desafiada por los poderes terrenales y espirituales. Incluso ante la intensa presión, no cedieron a las tentaciones ni a las amenazas de sus adversarios. Su firmeza al permanecer fieles al Señor, desafiando a los falsos dioses y enfrentándose a la corrupción, nos inspira a vivir una vida íntegra, defendiendo la verdad y la justicia, independientemente de las circunstancias. Su ejemplo es una invitación a permanecer firmes en nuestra fe, honrando a Dios con nuestras acciones y palabras, incluso cuando ello signifique enfrentarnos a la oposición o al aislamiento. El legado de Elías y Eliseo va más allá de sus actos milagrosos. También subraya la importancia vital de la guía y el discipulado en la fe. Elías, al preparar a Eliseo para asumir el manto profético, nos ofrece un modelo de cómo debemos invertir en las vidas de quienes nos rodean. El discipulado es un proceso de transmisión de sabiduría, conocimiento y experiencia que fortalece la comunidad de creyentes y garantiza la continuidad de la obra de Dios. Las vidas de estos profetas nos enseñan que, al igual que Elías preparó a Eliseo para continuar la obra del Señor, nosotros estamos llamados a compartir nuestro camino espiritual con los demás, edificando el cuerpo de Cristo y garantizando que la fe se transmita con vigor y fidelidad. La soberanía de Dios es otra gran lección que destaca en las vidas de Elías y Eliseo. Cada milagro, cada victoria y cada prueba que afrontaron estuvieron bajo el control soberano del Señor, que dirigió sus pasos para que se cumplieran sus propósitos divinos. Estos profetas nos recuerdan que Dios está a cargo de todas las cosas, orquestando los acontecimientos de nuestras vidas para el bien de los que le aman y son llamados según su propósito. Por caóticas o inciertas que parezcan nuestras circunstancias, podemos confiar en que Dios actúa en medio de todo para manifestar su gloria y cumplir sus designios. Las historias de Elías y Eliseo siguen resonando entre nosotros hoy, animándonos a vivir una vida de fe profunda, valor inquebrantable, compromiso verdadero y dependencia total de Dios. Al reflexionar sobre el viaje de estos profetas, se nos invita a una introspección que conduce al crecimiento espiritual. Sus vidas no son solo relatos de hechos extraordinarios,
sino también narraciones que revelan el corazón de hombres que, a pesar de sus debilidades y luchas internas, buscaron intensamente cumplir la voluntad de Dios. Esta búsqueda de la santidad y la obediencia, incluso en medio de la adversidad, nos desafía a evaluar la calidad de nuestra propia fe y nuestro compromiso con el Señor. La perseverancia en la oración, por ejemplo, es un tesoro espiritual que podemos extraer especialmente de la vida de Elías. Su insistencia en orar para que lloviera, incluso cuando las circunstancias parecían desesperadas, revela una fe profunda y una confianza inquebrantable en las promesas de Dios. Esto nos enseña que la eficacia de la oración no reside en el número de palabras, sino en la profundidad de nuestra fe y la sinceridad de nuestro corazón. La humildad es otra característica que impregna las vidas de Elías y Eliseo. Incluso después de realizar poderosos milagros, estos hombres de Dios nunca buscaron la gloria para sí mismos. Al contrario, siempre señalaron la soberanía y la majestad del Señor, reconociendo que todo lo que poseían procedía de Él. En un mundo en el que a menudo se fomenta la autopromoción, el ejemplo de estos profetas nos llama a vivir con humildad, recordando que todos los buenos dones que recibimos proceden de Dios. Por último, la fidelidad de Dios, demostrada repetidamente en las vidas de Elías y Eliseo, es quizá la lección más reconfortante de todas. En cada desafío al que se enfrentaron, en cada necesidad y en cada momento de desesperación, Dios permaneció fiel. Su fidelidad se manifestó no solo en provisión y protección, sino también en amorosa guía y corrección. Las vidas de Elías y Eliseo nos recuerdan que, sean cuales sean los obstáculos a los que nos enfrentemos, podemos confiar en la inquebrantable fidelidad de Dios. Él siempre está ahí, guiándonos, sosteniéndonos y cumpliendo sus promesas, asegurándonos que si permanecemos firmes en nuestra fe, veremos la manifestación de su gloria y poder en nuestras vidas. Que la historia de estos profetas siga inspirándonos y guiándonos en nuestro propio camino espiritual, conduciéndonos a una comunión más profunda y significativa con el Dios eterno, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias pruebas y dificultades, las vidas de Elías y Eliseo sirven como poderosos testimonios de la inquebrantable fidelidad de Dios. Sus ejemplos trascienden los siglos, ofreciendo una visión clara de que, en medio de las tormentas y los desafíos de la vida, podemos confiar plenamente en un Dios que nunca nos abandona. Cada aspecto de sus viajes, desde impresionantes milagros hasta momentos de profunda prueba, nos asegura que la presencia de Dios es constante y su fidelidad inquebrantable. Las historias de Elías y Eliseo siguen hablando directamente a nuestros corazones, ofreciéndonos una invitación a una vida marcada por una fe audaz, una oración persistente, una humildad genuina y una confianza inquebrantable en el Señor. Vivieron de tal manera que sus acciones y opciones siguen resonando poderosamente con nuestros desafíos contemporáneos. El ejemplo de Elías, que desafió a los profetas de Baal con valentía y determinación, y el de Eliseo, que demostró la compasión y el poder divino sirviendo a los necesitados, nos animan a buscar una relación más profunda y comprometida con Dios. Que nosotros, como ellos, vivamos de tal manera que dejemos un legado de fe y obediencia que no solo repercuta en nuestra generación, sino que también influya en las futuras, para gloria de Dios y avance de su reino en la tierra. El viaje de reflexión sobre las vidas de estos profetas nos lleva a un punto crucial. El legado de Elías y Eliseo se convierte en un espejo que refleja nuestro propio viaje espiritual. Sus historias no son meros relatos de hechos pasados, sino faros de esperanza e indicaciones de lo que podemos llegar a ser cuando depositamos nuestra confianza y fe en Dios. Nos enseñan que la verdadera grandeza no reside en los logros temporales ni en el reconocimiento humano, sino en la obediencia constante y la fidelidad a la llamada divina. El compromiso de Elías y Eliseo con la verdad de Dios, incluso en un contexto cultural que se alejaba de sus caminos, es una clara llamada para que seamos portadores de luz en nuestra propia época. En un mundo marcado por la incertidumbre, el relativismo moral y la creciente confusión espiritual, el ejemplo de estos hombres de Dios nos desafía a mantenernos firmes en nuestras convicciones. Debemos sostener la antorcha de la verdad divina y esforzarnos por ser ejemplos de justicia y santidad, incluso cuando esto nos ponga en desacuerdo con las normas imperantes. Su valentía y determinación al afrontar los retos de su tiempo nos inspiran a hacer lo mismo. Del mismo modo que Elías se enfrentó a los desafíos de los profetas de Baal y Eliseo llevó la curación y la esperanza a los necesitados, nosotros estamos llamados a utilizar los dones y recursos que Dios nos ha dado para bendecir y transformar el entorno que nos rodea. Las vidas de estos profetas son un recordatorio de que cuando nos guiamos por la fe y la esperanza, podemos enfrentarnos a cualquier obstáculo y marcar una diferencia significativa en nuestras comunidades y en nuestras vidas. Si este contenido ha sido significativo para usted, le pido su apoyo con su suscripción para que pueda seguir nuestros vídeos y no se pierda ninguno de nuestros próximos lanzamientos. Juntos, podemos iluminar más mentes y ampliar nuestro entendimiento.
Le agradezco su presencia y le deseo abundantes bendiciones de Dios en su viaje espiritual. Que todos nos dejemos inspirar por el legado de Elías y Eliseo y tratemos de vivir con una fe activa, valiente y transformadora.